En realidad no odias que te intimiden. Odias lo pequeño que te sientes cuando funciona. Y en lo más profundo de ti ya sabes que las personas que te presionan pueden oler esa debilidad incluso antes de que hables. Pero hoy entenderás exactamente cómo funciona la intimidación psicológica y, lo más importante, cómo desmantelarla silenciosamente sin decir una palabra. La mayoría de la gente cree que la intimidación comienza cuando alguien alza la voz, domina la sala o lanza sutiles amenazas. Esa es la historia superficial, la mentira cómoda que te dice la mente para evitar una verdad más incómoda. La intimidación en realidad comienza mucho antes. Comienza el momento tu estado interno cambia, el momento en que tus hombros se tensan, el momento en que tu voz pierde peso, el momento en que tu cerebro empieza a calcular cómo evitar el conflicto en lugar de cómo controlar el mar. Ese cambio microscópico es el verdadero campo de batalla. Y aquí está la idea maquiavélica que la mayoría de la gente nunca aprende. La persona que intenta intimidarte no busca fuerza. Están buscando permiso. Permiso en tu lenguaje corporal. Permíteme tu vacilación. Permiso en tu necesidad de ser querido. Porque la intimidación no es fuerza, es detección. Los depredadores, sociales o físicos, sobreviven detectando microseñales de incertidumbre. Tu breve pausa antes de responder. Tu sonrisa nerviosa cuando aumenta la tensión, tu instinto de sobreexplicar cuando te cuestionan. ¿Crees que estos comportamientos te hacen parecer cooperativo, pero en la dinámica de poder te hacen mirar disponible? Y la cruda realidad es que la mayoría de los intentos de intimidación tienen éxito mucho antes de que se produzca una confrontación real. Para cuando la otra persona se inclina, habla bruscamente o intenta dominar la conversación, ya has visto suficientes pruebas como para que te rindas, no porque seas débil, pero porque eres humano. Tu cerebro está programado para la seguridad social, para la pertenencia, para evitar el rechazo, para minimizar las amenazas. Y en la vida cotidiana, ese cableado te mantiene funcional, pero en interacciones de alta presión, ese mismo cableado te traiciona silenciosamente. Porque mientras usted intenta mantener una interacción fluida, la otra persona puede estar probando límites, buscando influencia y mapeando sus puntos de presión psicológica en tiempo real. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que esto sucede. Luego se alejan de la conversación pensando, ¿por qué me sentí tan mal? ¿Por qué no pude hablar correctamente? ¿Por qué tenían tanto control? Se siente misterioso. No lo es. Es mecánico. Y una vez que ves el mecanismo, todo el juego cambia. Esta es la primera realidad psicológica que debes aceptar si realmente quieres ser más astuto que cualquiera que intente intimidarte. La intimidación se alimenta de la inestabilidad interna. No es tu altura, no es tu dinero, no es tu estado, tu estabilidad interna. Porque cuando alguien ejerce presión, ya sea sutil o directa, tu sistema nervioso detecta instantáneamente el peligro. Si tu identidad depende en gran medida de la aprobación, la armonía o de ser percibido como bueno, tu sistema intentará automáticamente reducir la tensión lo más rápido posible. Suavizarás tu tono, te apresurarás a decir tus palabras, inconscientemente cederás terreno, y la otra persona lo siente, casi inmediatamente. Es por esto que algunas personas entran a una habitación y rara vez se ponen a prueba, mientras que otras atraen constantemente intentos sutiles de dominio incluso cuando son competentes, inteligentes y capaces. No es casualidad, es una señalización energética. ¿Y la parte incómoda? Probablemente hayas experimentado esto más veces de las que te gustaría admitir. Quizás en una reunión donde alguien te interrumpía constantemente, quizás en una negociación donde la otra persona siguió presionando tus límites, tal vez en las conversaciones cotidianas donde ciertas personalidades parecían apoyarse más en ti que otras. En ese momento parecía que su personalidad era el problema. Pero el pensamiento maquiavélico impone un espejo más incómodo. ¿Qué señales estabas transmitiendo sin saberlo? Porque los individuos conscientes del poder, consciente o inconscientemente, están constantemente buscando tres cosas: reactividad emocional, dependencia de aprobación, vacilación en los límites. Si detectan incluso una grieta en una de estas zonas, la presión suele aumentar.
no siempre con malicia. Avises automáticamente, avises instintivamente, pero el efecto sobre ti es el mismo. La presión aumenta, tu sistema se tensa, tu claridad disminuye. Y la peor parte, cuanto más lo intentes, mirar sin inmutarse mientras gira internamente, más microfugas ocurren a través de su comportamiento. Aquí es donde la mayoría de los consejos fallan completamente. Probablemente hayas escuchado cosas como: simplemente ten confianza, mantente erguido, habla con firmeza, tácticas superficiales, soluciones cosméticas, porque la verdadera resistencia a la intimidación no es una habilidad de desempeño, es una posición de identidad, y hasta que esa identidad no cambie, todas las técnicas que pruebes acabarán fracasando bajo presión real. Las personas más difíciles de intimidar no son las que intentan constantemente parecer fuertes. Están asentados internamente, fundamentado de tal manera que no necesita aprobación inmediata. Calma de una manera que no se apresore solucionar la tensión. Claro, de una manera que no entre en pánico cuando alguien los pone prueba. Y aquí es donde la comprensión psicológica de Maquiavelo se vuelve silenciosamente peligrosa. Porque una vez que dejas de reaccionar emocionalmente a los intentos de intimidación, algo extraño comienza a suceder. La otra persona comienza a recalcular. Se inclinan y encuentran quietud. Ellos ejercen presión y encuentran calma. Buscan debilidades y encuentran fricción en lugar de conformidad. Y en la dinámica de poder, ese momento lo cambia todo. Pero esto es lo que la mayoría de la gente aún no se da cuenta. Antes de poder proyectar ese tipo de presencia inquebrantable externamente, primero debes desmantelar el hábitos internos que hacen que la intimidación funcione en ti en primer lugar. Y esos hábitos son mucho más sutiles de lo que piensas, mucho más profundo, mucho más personal, porque el verdadero campo de batalla no es la confrontación ruidosa y obvia que temes. Son los patrones psicológicos silenciosos que has estado ejecutando durante años sin darte cuenta. Y en la siguiente sección vamos a exponer el primero de los trucos psicológicos de Maquiavelo, el que cambia instantáneamente la dinámica de poder antes de que la otra persona se dé cuenta de lo que sucedió. La mayoría de la gente piensa que la fuerza en los momentos tensos significa hacer más, hablando más rápido, explicando más difícilmente, defendiendo más fuerte. Pero en el momento en que la presión entra en la sala, el verdadero juego cambia. Y casi nadie se da cuenta, porque la persona que intenta intimidarte no solo mira lo que dices, ellos están mirando qué tan rápido sientes la necesidad de responder. Y aquí es donde el primer truco psicológico de Maquiavelo desmantela silenciosamente todo el intento de intimidación. Quietud estratégica. No es un silencio incómodo, no es miedo congelado, espacio psicológico controlado, deliberado. Aquí está la verdad incómoda. Cuando alguien ejerce presión y usted se apresura a llenar el silencio, inconscientemente comunica algo peligroso. Comunicas que la tensión te está controlando, y los depredadores en la dinámica social viven para esa señal. No necesitan que te sometas abiertamente. No necesitan que te retractes verbalmente. Solo necesitan ver que tu sistema nervioso se acelera mientras el de ellos permanece en calma. Esa es la jerarquía invisible que se forma en tiempo real. Pero cuando entiendes la quietud estratégica, el marco comienza a cambiar. Imagínate esto. Alguien te desafía en una reunión. Su tono es cortante, su mirada fija. La sala se tensa sutilmente. La mayoría dice que interviene de inmediato para defenderse, explicar su postura o aliviar la tensión, y al hacerlo sin saberlo asumen el papel reactivo. Pero el movimiento maquiavélico es una pausa, no lo suficientemente largo para parecer confundido, solo el tiempo suficiente para mostrar no te están moviendo, porque la quietud produce algo psicológicamente perturbador en la persona que aplica presión. Les obliga a sentarse con su propio movimiento, elimina la retroalimentación emocional que esperaban. Pregunta en voz baja, ¿estás seguro de que esta presión está funcionando? Y en ese momento, muchos intimidadores, especialmente los inconscientes, comienzan a recalibrarse. Y aquí por qué esto funciona a un nivel psicológico profundo. El sistema nervioso humano se corregula constantemente. En interacciones tensas, la persona más reactiva emocionalmente suele verse arrastrada a una posición de menor poder.
La velocidad indica urgencia, la urgencia indica incomodidad, la incomodidad indica vulnerabilidad, pero quietud, señales de quietud, dominio propio. Le dice a la sala, sin palabras, que su estado interno no es fácil de secuestrar. Y aquí es donde la mayoría de las personas se sabotean sin darse cuenta, porque internamente, en el momento en que aumenta la tensión, a menudo comienza un pánico silencioso. Necesito responder, necesito arreglar esto, necesito defender mi posición. Esa urgencia se siente responsable, maduro, professional, pero en la dinámica de poder, la urgencia incontrolada a menudo se interpreta como sensibilidad a la presión, y la otra persona lo siente instantáneamente. Por eso Maquiavelo enfatizó el control emocional como una forma de poder silencioso. No porque el silencio sea mágico, sino porque la mayoría de la gente no lo tolera bajo presión. Tienen fugas, a través de su tono, a través de su ritmo, por su necesidad de restablecer rápidamente el confort. Y cuanto más se filtran, más influencia siente la otra persona. Ahora bien, aquí está el matiz que la mayoría de los consejos superficiales pasan por alto por completo. La quietud estratégica no consiste en volverse frío o robótico. Se trata de dueño del ritmo de la interacción, porque la persona que controla el ritmo a menudo controla el cuadro. Cuando respondes demasiado rápido, estás siguiendo. Cuando respondes deliberadamente, estás eligiendo. Esa diferencia es sutil, pero psicológicamente masivo. Vayamos un nivel más profundo, porque aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando comiences a practicar la quietud estratégica, al principio ocurrirá algo incómodo dentro de ti. Tu cuerpo querrá correr, tu mente querrá llenar el vacío, tu viejo condicionamiento gritará pidiendo alivio. Esto es normal, porque durante la mayor parte de tu vida, fuiste recompensado por ser cooperativo, receptivo y socialmente fluido. Tu sistema nervioso aprendió que reducir la tensión rápidamente equivale a seguridad, pero ahora estás jugando un juego diferente, un juego de mayor conciencia. Y en este juego, la capacidad de mantener la presión sin reaccionar inmediatamente se convierte en uno de los rasgos más silenciosamente dominantes que puedes desarrollar. No es un dominio ruidoso, dominio no agresivo, presencia controlada, el tipo que hace que las personas duden de hasta dónde pueden presionarte. Pero hay una capa aún más profunda en el manual psicológico de Maquiavelo, y es aquí donde los intentos de intimidación a menudo fracasan por completo. Porque la quietud por sí sola altera el ritmo, pero el siguiente truco revierte la presión psicológica por completo. Es que la otra persona comienza a monitorearse a sí misma en lugar de a ti. Y una vez que se produce ese cambio, la dinámica de poder rara vez vuelve a ser como antes. En la siguiente sección, verás exactamente cómo provocar esa reversión usando un cambio de comportamiento sutil que la mayoría de las personas pasan por alto durante toda su vida. Hay un momento en cada intento de intimidación que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Es el momento en el que se aplica presión y tu mente automáticamente asume que la otra persona ocupa la posición dominante. No porque lo hayan demostrado, no porque se lo hayan ganado, pero debido a que su sistema nervioso lo concedí demasiado pronto. Esta es la mentira interna que se repite constantemente en las interacciones de alta presión. Si están presionando tanto, deben ser más poderosos aquí. O hay una vez que esa suposición se introduce, incluso de manera inconsciente, nuestro comportamiento comienza a girar en torno a ella. Tu tono se ajusta, tu postura se tensa, tus respuestas se vuelven un poco más cuidadosas de lo que eran antes. La otra persona siente el cambio inmediatamente, porque el poder rara vez se declara, se ha detectado. Y es aquí exactamente donde el segundo truco psicológico de Maquiavelo se vuelve silenciosamente devastador. El cambio de marco. No confrontación, no agresión. Un reposicionamiento psicológico sutil que obliga a la otra persona a reevaluar tú en lugar de lo contrario. Esta es la brutal realidad que la mayoría de la gente nunca nota cuando alguien intenta intimidarte. Casi siempre está realizando una prueba silenciosa. ¿Esta persona se rendirá? ¿Se apresurarán? ¿Intentarán apaciguarme? La mayoría de las personas no pasan esta prueba automáticamente, no porque sean incapaces, sino porque su programación interna prioriza la fluidez social sobre el posicionamiento psicológico. Pero en el momento en que dejas de jugar a la defensiva,
sucede algo poderoso. Empiezas a observar en lugar de absorber. Este es el núcleo del cambio de marco. En lugar de reaccionar mentalmente a su presión, pasas a un modo de evaluación silenciosa. Tu energía cambia de ¿cómo los manejo? Hey, ¿qué es exactamente lo que están intentando hacer ahora mismo? Ese único cambio interno es más poderoso de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque cuando tu mente entra en modo de evaluación, tu cuerpo se calma naturalmente, tu tono se estabiliza, tu contacto visual se vuelve menos reactivo y más evaluador. Y de repente, el foco psicológico se desplaza. No completamente, pero basta. Suficiente para que el sistema nervioso de la otra persona registre la fricción. Y aquí la idea maquiavélica que la mayoría de la gente nunca escucha. Las personas que intentan intimidar a otros son extremadamente sensibles a las señales de resistencia. No es una resistencia fuerte, resistencia sutil, porque muchos intimidantes actúan por impulso. Esperan un movimiento emocional, esperan una ligera sumisión, esperan esa reticencia invisible que la mayoría de la gente hace inconscientemente bajo presión, pero cuando no reciben la retroalimentación esperada, su certeza se tambalea. Y aquí es donde tu comportamiento se vuelve crítico. El cambio de marco no consiste en desafiarlos directamente. De hecho, la confrontación directa suele brindarles exactamente la reacción emocional que buscaban. El verdadero movimiento es más silencioso. Comienza a hacer preguntas recordatorias tranquilas. Disminuyes el ritmo de tus respuestas. Mantienes un contacto visual relajado pero firme. Respondes, pero solo después de pensar. Cada una de estas señales dice lo mismo sin palabras. No me están presionando. Y algo fascinante comienza a suceder dentro de la otra persona. Comienzan a monitorearse a sí mismos. Empiezan a ajustar su tono. Comienzan a preguntarse si su interpretación de ti fue un poco errónea. Y en la dinámica de poder, la duda es cara. Porque en el momento en que un intimidador empieza a recalcular, su presión generalmente se suaviza, aunque sea levemente. Esa es la apertura, pero aquí es donde necesito que te mires al espejo por un momento, porque esto solo funciona si enfrentas algo incómodo acerca de tus propios patrones. Muchas personas no solo temen a la intimidación, temen la desaprobación, temen la tensión, tienen miedo de que los consideren difíciles. Entonces, cuando la presión entra en la habitación, su instinto más profundo es no mantener el marco. Se trata de restablecer la armonía lo más rápido posible. Si ese patrón vive dentro de ti, y así es para la mayoría de las personas, entonces ninguna táctica superficial protegerá completamente tu presencia, porque bajo presión real, tu sistema nervioso siempre volverá a su condicionamiento más fuerte. Es por esto que la psicología maquiavélica se centra tanto en la disciplina interna, para no hacerte pasar frío. No es para hacerte manipulador, pero para hacerte autodirigido bajo presión, porque las personas más difíciles de intimidar no son las más ruidosas, no son los más agresivos, son aquellos cuyo estado interno no puede ser secuestrado fácilmente. Y una vez que comienzas a practicar la quietud estratégica, una vez que comienzas a cambiar el marco silenciosamente en lugar de reaccionar automáticamente, algo sutil, pero poderoso comienza a suceder en tus interacciones. La gente te interrumpe menos, te empujan menos agresivamente, dudan de hasta dónde pueden inclinarse. No porque los obligaste, porque tus señales cambiaron, tu ritmo cambió, tu estabilidad interna comenzó a mostrarse a través de las grietas de tu comportamiento. Y este es el cambio de identidad que quiero que te lleves hoy. Nunca se pretendió que ganaras batallas de intimidación dominando a la gente. Ganas al volverte psicológicamente inempullable, calma cuando aumenta la presión, deliberar cuando otros se apresuran, observador cuando los demás reaccionan. Así que, aquí está tu paso de acción en el mundo real, y quiero que realmente lo uses dentro de las próximas 48 horas. La próxima vez que alguien aplique incluso una presión leve en una conversación, haga solo una cosa diferente. Haga una pausa de 2 segundos antes de responder. Eso es todo, sin movimientos dramáticos, ninguna confianza forzada, solo ritmo controlado, porque esa pequeña brecha es donde tu viejo condicionamiento comienza a romperse y tu nueva presencia comienza a formarse.
Y si eres constante en esto, si continúas fortaleciendo esa quietud interna, notarás algo que la mayoría de las personas nunca experimentan. Las mismas situaciones que alguna vez te hicieron sentir sutilmente pequeño, comenzará a sentirse extrañamente manejable, aún tranquilo, incluso bajo tu control. Si esto expuso algo en ti, no solo intelectualmente sino personalmente, entonces eres exactamente la persona para la que este canal está diseñado. Porque aquí no solo hablamos de poder, construimos el tipo de equipo que aparece cuando la presión golpea. Suscríbete y comienza a convertirte en la persona que la presión no se mueve.